Familia, bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a compartirte acerca de la herida del abandono y la herida del rechazo. Dos heridas que son predominantes en muchísimas relaciones basadas en la separación, en la cual todavía seguimos resistiéndonos a ese dolor interno detrás de la herida. Y tenemos tanto miedo a permitir esas heridas que no indagamos y seguimos resistiéndonos y luchando con nuestras relaciones. Pero las relaciones, como siempre digo, son un espejo, por lo cual tenemos que dar un paso más allá y adentrarnos. Por eso en este vídeo te voy a compartir tanto el origen de estas heridas como después la práctica de dejar ir para poder soltar estas heridas y así conocernos a nosotros mismos, retirar los obstáculos, a descubrir quiénes somos, que son estas heridas, estos sentimientos que hay detrás y poder encontrar relaciones basadas en esa plenitud, en esa confianza. Porque yo antiguamente, siempre a través de esa identidad que me había creado de insuficiencia, alimentaba estas heridas, tenía tanto miedo a adentrarme y dejarlas ir, que lo que hacía era reflejar relaciones que me mostraban esa carencia, esa insuficiencia, dependiendo emocionalmente de mi felicidad, depositándola en otro. Y eso era una esclavitud, hasta que pude hacer la primera parte, que era intentar comprender cuál es la causa, de dónde se originó este abandono, por qué tengo tanto miedo a que me dejen mis parejas, por qué me siento tan rechazado y estoy pensando que los demás me están ignorando, juzgando, hasta que luego poco a poco la mente se va haciendo a un lado, vas comprendiendo y te das cuenta que sí o sí tienes que profundizar en la herida, tienes que adentrarte y hacer esa práctica de dejar ir. Entonces este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es identificar las causas de estas heridas y la segunda parte es la entrega, que te voy a compartir los tres principios que a mí me ayudaron para poder entregar estas heridas. Con lo cual vamos a la primera parte de identificar causas. Lo primero que quiero recomendarte es que seguramente si estás viendo este vídeo ya has hecho gran parte del desarrollo personal, pero puede que todavía tu mente está intentando preguntarse acerca del porqué de todo. Intentar identificar la causa, cuál es la causa. Y algo que me ayudó muchísimo es a comprender la ley de causalidad y comprender que nada causa nada, todo surge de Dios, de la expresión infinita. Entonces, más bien vamos a comprender que son condiciones. Mi pasado no es la causa de mi presente, es una condición que se refleja dentro de mi nivel de conciencia. Luego hablaremos esto más en detalle para que lo puedas comprender bien, que no hay una causa de esa herida. La causa sería la ilusión, es una ilusión, por eso tenemos que adentrarnos en la ilusión para descubrir que no hay ninguna herida. Pero bueno, sí te voy a hablar de las condiciones, dónde se reflejan esas condiciones. Y la primera condición es el ego. Entonces tenemos que comprender la estructura del ego. Cómo funciona el ego, algo que me ayudó muchísimo a comprender para poder conocernos. Primero conocer acerca de la ilusión, acerca del enemigo, que no es ningún enemigo, hay que tener compasión, pero ustedes me entienden. Entonces, no quiero ahora como ir al principio, pero me parece como que es necesario de alguna manera entender el contexto de dónde surge el ego. Lo voy a compartir como brevemente unas pinceladas para que se pueda comprender sin darle tanto detalle y ya quizás en otro vídeo hablo del origen de la separación, de dónde surge esta locura de los egos, ¿no? De la separación y por qué estamos sufriendo. La raíz, que para mí es como muy importante indagar en ello. Entonces, tocando brevemente el tema, diría que de esa unidad que es la presencia infinita de Dios, en la expresión, en su potencialidad infinita, surgió la potencialidad de expresarse en la forma, lo que es la vida. Entonces, a través de esa conciencia surge lo que es la vida, la materia, la forma, y ahí la conciencia se identifica con la materia, con la forma, a través de los primeros organismos de vida. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que esto es un electrodoméstico, ¿no? Pues para que funcione, tiene que haber luz. Pues imagínate que de alguna manera esa luz es la conciencia, es lo que verdaderamente somos nosotros, ese hijo de Dios. Lo que pasa es que la luz, al pasar por el electrodoméstico, que sería como el cuerpo en nosotros, por ejemplo, el animal, se identifica con el cuerpo y se olvida de su origen. Eso es lo que pasó por la conciencia cuando salen esas primeras formas de vida. Entonces esas primeras formas de vida necesitan alimentarse, por lo cual ahí surge la percepción. Necesito percibir que yo estoy separado a eso para poder cazarlo y alimentarme a través de los cinco sentidos. Y esta percepción, la percepción que es lo que habla también la grandes enseñanzas como Buda, es lo que origina la creencia en la separación. Y ahí surge la identidad del ego. Y el ego se necesita alimentar de fuentes externas. ¿Qué pasa? Que el ego se sostifica a través de los humanos, a través de este cerebro que es no sé si es el neurocórtex prefrontal, ahí sinceramente me siento ignorante en el nombre exacto, perdón, pero surge esa capacidad del intelecto. Y ahí el ego ya no se alimenta de las fuentes externas, como puede ser la comida cazando, sino que ya se alimenta a través de los pensamientos, los sentimientos que hay detrás. Por ejemplo, ahora
Tienes resentimiento porque ha pasado cualquier cosa. Termina y sigue dándole vuelta y te sigues alimentando. Entonces el ego aprendió a alimentarse también a través de los pensamientos de esos sentimientos, que es el jugo emocional, que esta es la clave y quédate con esto, es la raíz de todos los conflictos. El jugo emocional que sacamos detrás de cada sentimiento. Hay un jugo y con jugo la palabra es que nos encanta, lo disfrutamos. Entonces, la primera condición importante que te diría detrás de la herida del abandono o del rechazo es que hay un jugo, hay un disfrute que es muy inconsciente, porque conscientemente diríamos, yo estoy sufriendo, yo no quiero sufrir, pero al ego le encanta porque se está alimentando para seguir creyendo que está separado y seguir con su dominio. Porque si no, acabaría su dominio, su control, desaparecería y volvería la conciencia, la paz. Para nosotros, perfecto, porque somos eso. Pero como creemos que somos el ego y el ego no quiere disolverse, quiere seguir con el control alimentándose de las fuentes externas, pues se va a seguir, da igual sea positivo o negativo, se va a seguir alimentando de esas emociones, de esos sentimientos, aunque les produzca muchísimo dolor. Y esto fue algo que me cambió la vida, comprender el jugo emocional. Porque ahí ya te das cuenta de que no eres víctima, sino de que, aunque no seas consciente todavía, te estás alimentando de ello. Por eso lo primero es ser consciente de este jugo emocional. Ahora, detrás del abandono, ¿qué jugo podría estar sacando yo? O del rechazo. Pues puede ser una gran serie. La raíz primero es seguir sintiendo esa sensación de vivacidad que te da el cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien te abandona, que me pasaba a mí, la creencia de que te abandona porque no te está abandonando, esta es otra que luego descubriremos más adelante. Eso te produce una sensación de negatividad que la puedes detectar en el cuerpo. Entonces, eso, aunque tu mente perciba que es negativo, te está dando una vivacidad. Es una experiencia, es una sensación. Y eso es lo que necesita el ego para sentirse vivo. Porque la conciencia es una paz indescriptible que no surge esas sensaciones. Es paz, no es sensaciones agradables y desagradables, es una unicidad. Entonces el ego dice, no, no, vacío. El ego antes de disolverse piensa que la conciencia es un vacío y le da miedo. Por eso necesita sentirse vivo y agitarse a través del miedo. Entonces detrás de esa herida del abandono hay muchísimo miedo. Miedo a que nos abandone. Miedo a que perdamos la fuente de felicidad. Porque como bien decía antes, este apego viene de que creemos que la fuente de felicidad viene de fuera. Es la estructura del ego. Siempre está pensando que viene de fuera. Por eso, en nuestras relaciones creemos que la persona es la que nos da amor. Y esto es algo que la conciencia ha ido registrando durante vida tras vida, porque soy fiel creyente en el karma, algo que habla todas las grandes enseñanzas, y ha estado reprimiendo toda esa energía de apego, de creer que la fuente de felicidad está afuera y la pierde con todas las muertes que habrá pasado en todas las encarnaciones. ¿Cuántas personas habremos sentido que hemos perdido? Familiares, parejas. Entonces estamos reprimiendo todas esas emociones de miedo a perder, la pena después de haber perdido. Por lo cual cuando ya naces, ya tienes toda esa información. No es una mente en blanco. No, realmente tu conciencia ya tiene, tu alma, toda esa información. Entonces, en una nueva encarnación, vuelves a reproducir todos estos sentimientos. Ya vienes con esa programación de esas heridas. Y lo único que vas a necesitar es un tablero de juego donde refleje esos personajes para reproducir estos sentimientos una vez más. Unos padres donde sientes que en algún momento te abandonan. Ya el sentimiento está ahí, es una energía como, como una olla a presión que quiere salir. Y justamente cuando va a salir, la mente, que es una proyectora de imagen, como si fuera un proyector de una película de cine, a través de la energía, que es ese sentimiento de miedo, refleja una situación donde pues justamente tu madre se va de casa porque está discutiendo con tu padre, como era mi caso, que hacía el amago, y yo decía, me abandona. O porque está tan pendiente a papá discutiendo que siento que me está abandonando. Igual con papá. A lo mejor se va de casa porque está enfadado con mamá, con la borrachera, lo que sea. O termina acabando la relación y encuentra otra pareja, entonces sientes que te abandona a ti, a tu madre. Y ahí está reproduciendo ese sentimiento que ya estaba antes. Por eso no es la causa. Por eso cuando decimos, no, la herida del abandono me la causó mi padre porque me abandonó cuando era pequeña. No, mentira. Esto es lo que quiere hacerte creer el ego, que te lo está causando algo externo. No, te lo está, de alguna manera te lo está reflejando. Por eso te digo, la causa puede estar en una vida pasada, donde te das cuenta a través de una regresión de cómo de alguna manera hiciste un acto donde sentiste porque no puedes hacerlo. Sentiste que abandonaste a una persona, te llenaste de culpa y luego lo experimentas en el lado contrario. O puede estar en el pasado
cuando tu madre, en ese gesto que estaba discutiendo con tu padre, se fue y te abandonó. Algo que aprendí a través de David Hawkins fue que el pasado no causaba el presente, sino ambos estaban dentro del nivel de conciencia. Es decir, el miedo que reproducía ese abandono en el pasado sigue estando el mismo miedo que reproduce el abandono en el presente. No es que el pasado cause el presente. Ya esto ayuda muchísimo a decir, vale, ok, entonces tengo que ir a la raíz, que es a renunciar a ese jugo emocional que estoy sacando a través del miedo, a través de seguir anticipando y controlando de que me van a abandonar, y al final ese miedo que tengo, ese miedo que manifestamos en mente, tiende a manifestarse, porque es lo que quieres ver. Tienes que renunciar. Ya viendo esto, tomamos conciencia de que no hay una causa como tal, sino muchas condiciones. Y lo primero es los sentimientos que hay dentro. Para mí, una de las fuentes de todo sentimiento es la culpa, de lo que he ido aprendiendo, de lo que he ido investigando y tomando conciencia. Porque ¿qué pasa cuando te sientes culpable? Que de alguna manera sientes que mereces un castigo. ¿Y cuál es el castigo? A través de la herida del abandono, sentirte abandonado. Entonces, como te sientes culpable, crees que mereces el castigo de que te abandonen. Ahora, ¿por qué te sientes culpable? La primera raíz es la sensación de creerte que tienes la capacidad de juzgar a otro y de sentirte separado a Dios. Y es que el ego se alimenta en la culpa. Porque creer que tú tienes la autoría y el control del universo, de sentirte responsable de este personaje, sintiéndote que Dios de alguna manera te ha abandonado, eso nos da muchísima culpa. Y luego ya en esta experiencia humana, cuando venimos, empezamos a través de la percepción a emitir los juicios de me ha abandonado, mi madre es mala, es la victimaria y yo la víctima. Eso inconscientemente nos da la culpa. La ocultamos porque no queremos sentir la culpa y la reproducimos o la proyectamos en los demás, creyendo que los demás son los culpables. Mi madre es la culpable de mi abandono. Entonces me merezco el castigo de que me abandone. No soy merecedora del amor. Detrás de puede ser esa rabia de que te hayan abandonado, hay como una herida profunda de creer que te merecías el abandono, de creer que no eres lo suficientemente buena, no eras lo suficientemente merecedora del amor y por eso mereces el abandono. Y esa creencia la estás reproduciendo en tus parejas. Estás atrayendo personas que te hacen reflejar lo que crees. Tienes que desactivar esta creencia a través de renunciar todo ese jugo de la culpa. Por eso son como capas que van en profundidad. Tenemos rabia cuando nos pasa que alguien nos ignora, porque de alguna manera esa rabia nos está haciendo ver que nos puede abandonar. Tenemos ese miedo a que nos abandonen porque de alguna manera nos creemos culpables de que nos merecemos que nos abandonen. Por lo cual tenemos que ir a la raíz cada vez a ese dolor en profundidad. Y es por eso que los acompañamientos que hago en las sesiones de psicoterapia basadas en un curso de milagros, que para mí son súper potentes, primero porque vamos a la raíz de las emociones y segundo porque las entregamos a un poder superior, que eso voy a hablar ahora en la segunda etapa. Y en los acompañamientos, pues eso, vamos hacia el pasado y no porque sea la causa, sino porque de alguna manera, a través de ese pasado, la carga emocional aparece con mayor profundidad, con esos recuerdos, donde aparecían los primeros recuerdos que tenemos de ese abandono, de esos rechazos que tenemos con nuestros padres, los primeros referentes. Y ahí es donde permitimos, donde empezamos a sentir, descubrir todo ese dolor porque nos hemos resistido, porque lo hemos ocultado en el inconsciente y lo hemos reproducido en el mundo creyendo que los demás son los culpables. Pues no, vamos a permitir la culpa dándonos cuenta de que nadie es culpable, ni los demás ni nosotros, pero el ego se está alimentando de ella. Y ahí cuando la permitamos y apliquemos las herramientas que vamos a compartir ahora, se libera. Entonces aparece el milagro. Aparece que cambiamos la percepción. El milagro es cambiar la percepción. Algo que veas como un ataque, ya no lo ves como un ataque. Lo ves a través del perdón con compasión. Entonces te sientes liberada de esa carga, de ese pasado. Y como todo es energía, son campos atractores de energía, a través de esa frecuencia más elevada, donde sientes ahora que estás, a través de esa compasión, atraes relación acordes a esa energía. Ya no traes esa persona que justamente pues también tiene miedo, por ejemplo, al compromiso y se va y tú crees que te abandona. No, atraes una persona que te hace reflejar quién eres, que es lo que me ha pasado a mí. Antes tenía pues esa sensación de abandono, tenía esa sensación de, uy, un mosquito aquí, tenía esa sensación de que me iban a abandonar, pues al final a través de ese miedo experimentaba que me abandonasen, que es lo que yo creía, porque esa persona simplemente tenía inseguridades, tenía muchísimo miedo. Y yo como también tenía miedo, no le daba lo que de alguna manera esa persona esperaba, esa seguridad, por lo cual al principio surgía el enamoramiento y luego era, bueno, ya te veo como un amigo. Y ahí esa sensación de miedo, hasta que pude aplicar el dejar ir, empezar a liberarme y decir, nadie me puede abandonar.
y como consecuencia ya no dependo emocionalmente de tu felicidad. Ya no dependo emocionalmente de mi felicidad a través de que tú me des el amor. Ya lo siento en mí y vamos a compartirlo. Entonces eres libre, puedes marcharte si no lo sientes. Desde ahí ya no sientes ese miedo y por ahora lo que parece es que no te abandona. Porque no lo vas a ver así, vas a ver que otra persona se marcha, pero al final, ¿qué quieres? ¿Que se quede o quieres estar en paz? No puedes aferrarte a nadie. Lo que quieres es estar en paz. Descubre eso. Y vamos ya a la segunda parte final, donde te voy a compartir estos 3 principios para que desde hoy puedas empezar a practicar el liberarte de estas heridas. El primer principio es el perdón, y es el verdadero perdón. ¿Por qué el verdadero? Porque hasta ahora hemos creído que perdonar es perdonar a otra persona por lo que te hizo. Entonces, de alguna manera, todavía crees que te ha hecho daño. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que crees que te ha hecho daño? No puedes. Sigues alimentando el rencor. Es un falso perdón que surge de la vanidad del ego, de tú me has hecho algo, pero te perdono, porque creo que te puedo perdonar. No, eso es vanidad del ego, es orgullo. Perdonar es darte cuenta de que la persona no te pudo hacer daño. Porque como decíamos antes en la sesión, nos damos cuenta a través de la compasión que la persona no te abandona. Simplemente te tiene miedo y huye a través de su miedo. La persona también refleja en ti sus propios miedos. El perdón es para tu liberación, no para el otro, creyendo que se lo merece o no merece. No, el perdón es para tú liberarte. Es una idea de ataque que has creado que sigue a través de ese juicio sintiéndote culpable y como consecuencia pues crees que mereces ese castigo. Para liberarte de la culpa es el perdón, es el antídoto. Y perdonar recuerda que es para ti, por y para tu liberación. Porque si sigues creyendo que es para el otro y crees que no se lo merecen porque te ha hecho daño, te va a costar muchísimo perdonar. ¿Cómo puedes aplicar el perdón? Pues mira, cuando empiezas a sentir de alguna manera que se te activa esta herida del rechazo o el abandono, como puede ser un mensaje que no te contesta, como puede ser que has quedado y de repente pues te dice que no puede, como puede ser que te terminan dejando de la relación, lo que sea, la manera que se reproduzca, estate dispuesta a soltar todo ese resentimiento, todas esas ideas de ataque contra la otra persona. No darle ningún tipo de valor a ese pensamiento. Renuncia al control de esos pensamientos. Date cuenta de que hasta ahora los has elegido siempre. Has seguido sacando ese jugo emocional que decíamos al principio y por lo cual no te ha llevado a nada. Entonces, ¿por qué no cambiamos la manera de ver? ¿Por qué no tomamos otra decisión nuevamente? Seguimos todavía alimentando el jugo de esos resentimientos, luchando contra el otro. ¿Por qué no me contestaste? Estás reafirmando esa carencia, esa insuficiencia, y eso es lo que hace que sigas alimentando el apego. Y el perdón es constante. Al principio es tanta la resistencia, te das cuenta de que el ego tiene resistencia porque quiere seguir alimentando ese jugo que no quiere perdonar. Pero tú pon la intención. Yo al principio cuando empecé a darme cuenta de esto y dije, claro, todo está reflejado con mis padres. Entonces tengo que perdonar de alguna manera a mis padres para poder liberarme. Es lo que decía mi mente, ¿no? Entonces tenía tanta resentimiento ahí, tenía tanto rencor, que sí, es imposible. Por lo cual, cuando estaba en mi casa y aparecían pues, los condicionamientos, aparecía la negatividad, el conflicto, ¡fua! No puedo, no puedo perdonar, que va, que va, que va. Pero al día siguiente volvía a hacer los principios, por ejemplo, del curso Milagro, que me ayudaron tanto, y decía, estoy dispuesto a abandonar el resentimiento, estoy dispuesto a perdonar. En el momento como que es tanta la negatividad que no eres consciente de alguna manera, pero no pasa nada. Luego toma conciencia y entrégate a decir, perdono esta idea equivocada de que esta persona me ha hecho daño, me ha abandonado. Y ya la intención es lo que tiene tanta energía, tanta frecuencia, que es lo que te ayuda, el poder de la intención. Entonces, si eres constante, hay un momento que vas a empezar a sentir verdaderamente el perdón. Entonces, perdona aunque no lo sientas, aunque todavía tu ego te diga que la persona no se lo merece, etcétera. Por lo cual, sé constante en el perdón. Al principio, pues, en el momento no podrás, luego te darás cuenta y dirás, "Buah, es verdad, la persona no me está atacando, no me está abandonando, tiene miedo". Y ahí donde surgirá más desde dentro ese amor a través del perdón. Por eso no te preocupes si crees que tu mente no te deja, sigue en la práctica. Ese es el primer principio. Segundo principio, el dejar ir. La práctica, por excelencia, que comparto en este canal, que es la que me ha ayudado a poder disolver ya no solo estas heridas, sino absolutamente todos los conflictos que a día de hoy pues siguen reproduciendo, porque de alguna manera se sostienen todavía este ego, pero ya no es lo mismo, ya no es el mismo sufrimiento, porque ya no se vive la vida de la resistencia, se vive de que todo va surgiendo espontáneamente, aparece esta energía, no se pregunta ni por qué, aunque a veces sí, aunque a veces el ego esté ahí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero de alguna manera pronto te llevas a dar cuenta de que no hay un por qué y empiezas a permitir todo lo que pasa, sin juzgarlo, como positivo o como negativo. Y esta es la práctica. Que tengo un vídeo, creo que es el primer vídeo del canal, donde hablo de cómo dejar ir.
Pero aquí lo repasamos, que es observar conscientemente las sensaciones que aparecen en nuestro cuerpo, esos sentimientos, a través de lo que reflejamos. Estás hablando con esa persona, sientes que de alguna manera te abandona, te vienen todos esos pensamientos de, ay, si me deja y si no sé qué, o por qué me dejó, si ya pasó, lo que sea, y eso hace que sientas una sensación en tu cuerpo. Entonces renunciamos al control de los pensamientos, perdonamos las ideas de ataque y observamos las sensaciones. Empezamos a observar lo que siento, a dejar de resistirnos, a empezar a escuchar por primera vez esas sensaciones en nuestro cuerpo sin juzgarlas, que hasta ahora nos hemos resistido, hemos tenido miedo a profundizar hemos tenido miedo a profundizar en estas sensaciones y no hay ningún problema. Todo este sufrimiento es porque no nos hemos parado un momento a escucharlo. En el momento que la escuchamos, al principio da muchísimo miedo porque el ego tiene miedo a soltar, porque tiene miedo a sentirse culpable y creer que él es el responsable de toda esta negatividad, cuando no eres responsable, simplemente es condicionamiento. Pero cuando estás dispuesto a atravesar la primera etapa o la primera resistencia o capas a sentir, te das cuenta que no hay ningún problema. Y como decía Buda, el sufrimiento es la resistencia al dolor, pero el dolor en sí mismo no es el sufrimiento. No hay ningún problema por sentir dolor. Y en el momento que estamos dispuestos a soltar la resistencia y la permitimos, por sí misma se liberan. Pero tienes que estar dispuesta hasta renunciar a querer que se vayan. Dejar ir no implica una expectativa de que por ti mismo hagas que se vaya. Dejar ir es soltar la resistencia. Cuando se tenga que ir, se irá. Pero ya cuando has soltado la resistencia no sufres, no hay ningún problema. Y entonces te das cuenta de que nadie te puede abandonar ni rechazar. Y tercer punto, la entrega a la divinidad, que lo podemos hacer a través de la oración, porque por nosotros mismos no podemos. Nos tenemos que declarar impotentes. Si llevas muchísimo tiempo haciendo terapia, intentando hacer de todo, incluso ya puede que hayas practicado alguna vez el dejar ir o el perdón, y no puedes, es porque todavía sigues haciéndolo por tu cuenta. Es porque todavía, de alguna manera, asumes el control, la vanidad, haces las prácticas del yo, que quiero seguir inconscientemente alimentando esto a través de resistirme. Sigo intentando dejar ir para que se vaya la emoción. Sigo intentando perdonar para no sentir este dolor del abandono. Declárate impotente. No puedes perdonar por ti misma. Si sigues creyendo que fuiste abusada, abandonada y es tanto el dolor, ¿cómo puedes perdonar? Tú no puedes. Necesitas una frecuencia muchísimo más elevada, que es ese Espíritu Santo, que me gusta, me encanta la palabra como tal, y antiguamente le tenía rechazo porque lo asociaba pues a la religión cristiana, en la cual en el primer momento no tenía ningún tipo de relación, lo veía desde el rechazo, de la ignorancia. Luego a través de David Hawking cambié la visión y descubrí el mensaje más allá de la religión, de ese amor incondicional de Jesús, de que incluso todo lo que pasó estuvo dispuesto a perdonar y a amar incondicionalmente. Se podía haber ido al infierno a través del resentimiento y el rencor, pero no. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, sintiendo una gracia, un amor infinito hacia toda la humanidad, que se quedó reflejado tanto que después de no sé cuántos años han pasado, un montón de personas siguen sintiendo la gracia y el amor en ese momento cuando ven la imagen de Jesús crucificado, porque nos hace ver que podemos perdonar absolutamente todo cuando nos entregamos a nuestro Padre, el ser, no importa la creencia, el ser, la unidad, el amor, la conciencia infinita. Por lo cual, siempre entrégate. Y esto lo podemos hacer a través de la oración. Una oración que es como ir hacia tu templo cuando empezamos a renunciar a los pensamientos, al control de seguir luchando contra el otro. Cuando empezamos a permitir esas sensaciones, a dejar de resistir, y ahí entregamos todas las ideas de ataque. Cuando estamos dispuestos a entregar toda la voluntad egoica de querer hacer algo con esta sensación, de querer seguir resistiéndome a este proceso, de seguir alimentando la separación a través de los juicios. Padre, me declaro impotente. He intentado tantas veces salir de esta herida del abandono y he fracasado. Ayúdame. Ayúdame a rendirme a tu voluntad. No sé cuál es la causa, no sé cuál es la solución, pero por mí mismo no puedo. Y en el momento que te rindes, ¡pum!, todo llega. Y esto lo he experimentado, por eso te lo comparto con esta vivacidad, con esta ilusión, porque fue total. Intenté buscar todas las causas posibles para mi abandono. Empecé a comprender que venía de mis padres, etcétera. Pero hasta que dije, pues que no puedo ya. O sea, sigo intentando escaparme de esto. Sigo intentando buscar una relación que por fin, por una vez, no me abandone, creyendo que todavía me puede abandonar, porque todavía me sigo sintiendo insuficiente. Esta vez, Padre, Dios, si me tienes que
traer de alguna manera una chica que sea para ver los sentimientos que estoy resistiéndome, que me obstaculizan estar en paz. Lo que quiero es paz, no quiero sentirme suficiente, no quiero que no me abandone, solo quiero paz. Y sé que lo que me impide la paz es seguir huyendo de estas sensaciones. Por eso estoy dispuesto a declararme impotente y a observar y permitir estos sentimientos. Y ahí empezó a traerme los sentimientos con mayor profundidad, como estaba rendido a través de la ayuda divina, no me resistí al proceso y pude liberar toda esa emocionalidad para luego sentir como una conclusión firmemente de que nadie me puede abandonar y de ahí sentir la seguridad y la confianza para no depender emocionalmente de otras personas. Entonces practica esto cada día. Levántate, pide ayuda a Dios para que te ayude a perdonar las ideas equivocadas que tienes de que te pueden abandonar. Permite todas las sensaciones que aparecen a través de esos actos y ora muchísimo. Ten una relación profunda con el ser para que sientas que verdaderamente, porque en verdad, te está acompañando en todo momento. Pero a través de los pensamientos, de ese jugo emocional, del control del ego, no puedes escuchar la voz. Así que familia, espero que te haya gustado estos 3 principios y hayas podido comprender un poco esas condiciones que reflejan las heridas. Y de corazón te bendigo. Confío plenamente que si has visto el vídeo hasta el final, vas a practicar y vas a ver la liberación. Así que espero que me compartas. Y si de alguna manera todavía sigues sintiendo muchísima resistencia y te cuesta, confía plenamente en acompañarte porque siento en aportarte en la profundidad de mis acompañamientos lo que es la experiencia de la presencia, cuando verdaderamente estás dispuesta a rendirte. Cuando dos personas se unen a un mismo propósito que es el de la liberación, del perdón, ahí el espíritu acude. Por eso confía plenamente. Me puedes hablar directamente al Instagram, a mensaje privado, que ahí no dudaré en responderte y poder acompañarte en el proceso. Te voy a dejar aquí mi Instagram. Así que nada, muchas gracias por estar aquí en este vídeo hasta el final y te bendigo en este camino de la liberación.